cordiales, muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición del Rompeolas. Bueno, un rompeolas que hoy tenemos un par de temas interesantes, algún cambio en el programa que ahora se los comentaré. Bueno, vamos a comenzar hablando con José Gregorio González, periodista. Vamos a hablar de unas jornadas súper interesantes que hay. Bueno, ya realmente empezaron en Granadilla Abona, en el sur de Tenerife. Vamos a hablar con José Gregorio, que es un auténtico experto. Vamos a hablar sobre unas jornadas de Canarias mágicas. Vamos a hablar de nuestra tierra tan mágica que hay y que yo creo que todo el mundo conoce, super historias muy bonitas, muy interesantes. Bueno, luego vamos a hacer un pequeño cambio. Teníamos previsto hacer hablar de la nostalgia y del recuerdo, un tema interesante. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas entre el recuerdo y la nostalgia? Un tema con Miguel Ríos. Pero vamos a hacer un pequeño cambio porque vamos a hablar de abusos sexuales en la iglesia en ese momento de que justamente esta mañana salía en la cadena SER a nivel nacional. Temas interesantes sobre otro nuevo caso de abusos sexuales. Vamos a darle cabida en ese minuto y pico de reflexión en la parte del Mirafondo. Y luego vamos a terminar el programa hablando con Nicolás Díaz, que él es profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con él sobre un tema muy interesante, sobre un poeta muy famoso en el sur de Tenerife, de Pepe Urbana. Vamos a hablar con él de eso, de todo lo concerniente a la vida, a la historia, y a un libro que va a publicar Nicolás Díaz, que nos lo va también a adelantar en nuestro programa. Todo eso aquí, naturalmente, en el Rompeolas. José Gregorio González es un máquina, es un auténtico estudioso y ya lleva mucho tiempo hablando, investigando acerca de la magia de esta tierra, ¿no? Y con él vamos a hablar porque ahora, justamente esta semana, hay unas jornadas muy interesantes en Granadilla Abona sobre estos temas mágicos de la tierra. Y bueno, ya en realidad empezaron con una visita, un pateo a la Montaña Roja, que ahora nos lo va a comentar José Gregorio. Buenos días. Buenos días. Oye, Javier, me ha encantado eso de que es un máquina, José Gregorio. Hacía tiempo que no me lo decían, mucho tiempo, tampoco es que me lo hayan dicho demasiado en la vida, sí. Pero me ha gustado porque he conectado con expresiones que forman parte de nuestra generación y que aún siguen vigentes, algunas de ellas. Claro. Yo creo que tenemos que ir recuperando algunas de ellas sí. y ponerlas otra vez, porque lo que ha significado no podemos darla ahí atrás, coño, ¿entiendes? No, además esta tiene un significado bonito, ¿no? El máquina era aquel que era, que le metía mano a las cosas, que funcionaba, que te resolvía, que de pronto te sorprendía porque tú decías, esto es un poco tarugo, y cuando acababa la historia o la resolvía, tú decías, eres un máquina, ¿no? Sí. Bueno, no me quiero ir por las ramas. No, pero en la palabra es que ya no había que definir más nada, o sea, ya estaba todo dicho, ¿no? Ya con eso lo decías todo, efectivamente. Total. Efectivamente. Mira, ¿qué me cuentas? Estuvimos hace unos días, el sábado, recorriendo la playa de la Tejita con la mirada de lo mágico, de lo misterioso. No hay que olvidar que ese lugar, más allá, obviamente, de toda esa controversia en la que está envuelto, igual que otros puntos de Canarias, por su uso turístico, ¿no? O abuso turístico, según quien lo lea, ¿no? Quien lo mire, pues ese lugar es icónico para el mundo del misterio, es uno de los nodos de lo misterioso en nuestra archipiélago, ¿no? Hay otros, Punta de Hidalgo, el Teide, la Caldera de Bandama en Gran Canaria, o Tindaya, ¿no? En Fuerteventura, por citar algunos, ¿no? Pero en la Tejita, desde los años 70 del siglo pasado, se ha convertido en un referente del misterio, especialmente de los temas ufológicos vinculados con el fenómeno OVNI, y ya de antes, pues todo ese entorno pues ya tenía su impronta también de leyendas y de misterio. No en vano, para quienes tengan dudas al respecto, no en vano pensemos en que en las inmediaciones de ese lugar está la cueva del hermano Pedro, que es un foco de espiritualidad popular y ya, bueno, de alguna forma institucionalizado también, y que nos remite pues a cómo una persona en ese entorno pues vive experiencias contemplativas que le transforman y que lo llevan a realizar una labor
humana, social, al otro lado del mundo, que termina llevándolo a los altares, ¿no? Es decir, bueno, ya hay una tradición de luces que se interpretaban como almas en pena en todo ese lugar. Y bueno, arrancamos nuestra jornada Descubre Granadilla Mágica, impulsada por la plataforma de Sensabona, el Ayuntamiento de Granadilla y coordinadas por Canarias Mágicas, pues con esa visita el pasado sábado que te deja muchas sensaciones agradables. El lugar está precioso, hay unas marismas que no sabemos si es consecuencia, probablemente es una combinación, ¿no?, de las propias filtraciones marinas y del agua acumulada, pues en este marco de borrascas que hemos vivido, ¿no? Y aquello tiene un espectáculo ahora, es como ver una laguna gigantesca previa a la propia playa. Y bueno, es una cosa que seguramente esto drenará y terminará desapareciendo pues en poco tiempo, en semanas quizás, pero si tienen oportunidad, Javier, vayan, porque la verdad es que es espectacular. A lo largo de toda la playa hay varias marismas, pero justo alcanzando la vertical de Montaña Roja hay una espectacular muy grande, donde te mojas los pies si quieres pasar de un lado a otro. Claro, O sea, claro. hay sitios donde hay un barranco abierto ahí, y bueno, la verdad es que muy espectacular, y fue el preámbulo de unas jornadas que arrancan mañana miércoles, y que por 3 días nos van a permitir pues tomar contacto con ese patrimonio mágico inmaterial que forma parte del patrimonio inmaterial de Canarias, de mitos y leyendas. Claro, antes de entrar en ella, que me lo cuentes, como decía Paco Raval siempre decía, tomo nota. Cuando le decías algo que era importante y tal, siempre decía, tomo nota, como tú estás diciendo ahora, y dice, oye, ahí hay que ir a aprovechar estos días que todavía se puede ver eso, ¿no? Pues tomo nota, tomo nota. Mira, Sí. No, la verdad que sí, o sea, sí. Por mucha playa que hayas visto, es decir, por mucha playa La Tejita que hayas visto, la verdad que el espectáculo de estos días, el que ha creado la naturaleza, probablemente también, quién sabe, si influido por, a lo mejor, esas bancos de arena que a lo mejor no llegan de la misma forma, no lo sé, la verdad es que las causas en sí, pero el espectáculo, el resultado que contemplas estos días es muy llamativo. ¿Sabes una cosa? Yo siempre he dicho que aquel lugar que, bueno, habría que recuperar aquí o recordar la figura de Paco Sí, Padrón, total, ¿no? de Paco Padrón, Cuando hacía efectivamente. aquellos encuentros ahí, ¿no? Yo realmente siempre he notado, no sé qué será, yo no, yo creo que todo el mundo, ¿no? Hay una cosa como una energía, no sé cómo definírtelo, ¿no? Pero hay como una energía en torno a la montaña roja, todo el paseo aquel por ahí, todo el patio aquello por allí. Hay algo que se capta, que se capta. Yo por lo menos lo noto, ¿sabes? Me parece como una Mira, paz, una cosa, no claro, sé. ¿Eh? sí. Ten en cuenta que esta es una de las zonas más antiguas de la isla, que cuando tú ves Montaña Roja cuesta imaginar, hoy en día es imposible si no te lo cuentan, ¿no? Pero cuesta imaginar que la montaña estuviese separada de la isla, es decir, entre la montaña y lo que llamaríamos la isla había agua, estaba el mar. Después ya, por donde pasamos ahora, en la base de la montaña, hacia adentro, esos son dunas fósiles, playas fósiles, ¿no? Producto de erupciones y del paso del tiempo, ¿no? Entonces, en los primeros planos de Tenerife, y esto también lo desconoce mucha gente, uno de los puntos que se señala es Montaña Roja. Esto lo sabe muy poca gente. Tú dices, bueno, pues se tendría que señalar la Laguna, Santa Cruz. No. Uno de los puntos destacados es Montaña Roja, probablemente porque entrar allí con un navío podía ser relativamente fácil por las corrientes o por las calmas que puede haber allí. Hay unas características que permiten desembarcar allí con facilidad, y en ese pasado, donde las islas incluso, bueno, pues estaban en proceso de conquista o ni siquiera se había iniciado, desembarcar allí tenía una relativa facilidad. Entonces la montaña funcionaba como un faro también, o sea, divisar la montaña ya te estaba indicando que estabas llegando a ese sitio, ¿no? Entonces llama la atención este punto. Para la gente de Montaña Roja, la montaña del Topo también es la mirada, ¿no? La mirada de a qué te parece, a qué te recuerda la silueta de la montaña metida en el mar. Era una de los nombres que recibía, y sí que es un lugar, yo creo que con algo muy especial, que permanece hoy en día. Paco Padrón tuvo sus principales experiencias ahí, lo dio a conocer pues a escala nacional, incluso internacional, y el pasado sábado había gente que había tenido sus propias experiencias en ese sitio, con lo cual yo creo que esos lugares permanecen más allá del tiempo, ¿no? Y hay mucha gente que si se expone a ese lugar en condiciones concretas,
que desconocemos cuáles son, pero en algún tipo de condición, pues a lo mejor lo misterioso tiene más probabilidades de suceder, ¿no? Claro, claro. Fíjate tú lo que estás comentando, que nos estamos desviando, pero claro, el tema está tan interesante, ¿viste? Que en la primera vuelta al mundo ya hay a Sí, Magallanes que un poco claro, me lo recordaste con lo que estás diciendo de poder claro, anclar, digamos, el navío allí, ¿no? Y tal. Que efectivamente, los italianos efectivamente. llamaban a la montaña Monte Rosso, Mm, decían eso. sí, Bueno, sí, cuéntame las sí. jornadas que si no, Igual lo siguen no llamando lío. hoy también, Sí, 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 que hay igual, muchos igual. italianos, ¿verdad? Igual, igual. Ah, verdad, 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 sí, Claro. seguramente, seguramente. Bueno, pues mira, empezamos mañana con lo que son las charlas en el Centro Cívico de San Isidro Mm. y lo hacemos, pues bueno, pues con un plato fuerte, la proyección de un documental titulado Curanderas Canarias, Tradición de Sanación. Es un documental que ha dirigido y que ha hecho todo el trabajo Beatriz Chinea, que ha hecho un trabajo increíble de síntesis, de recorrer las islas, entrevistando principalmente a mujeres que atesoran ese conocimiento de santiguadoras, de curanderas, incluso en ocasiones de parteras también. Y vamos a hablar de esa medicina popular canaria, de esa con la que tú y yo crecimos, Mm. a la que recurrieron nuestros padres o directamente nosotros también, para curar un susto, un empacho, a veces también un mal de ojo, o resolver problemas más físicos, pues como podía ser un esguince, ¿no? Los esteleros, cuando te trancaban el tobillo y te lo recolocaban, te hacían ver las estrellas sin telescopio, ¿no? Pero te Sí, arreglaban el problema, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, esa medicina popular ha quedado bien reflejada en ese documental y será una experiencia increíble porque además van a haber curanderas después en el coloquio y siempre por nuestra experiencia entre el público también hay curanderos y curanderas que están como de incógnito, pues como a verlas venir y a ver si se atreven finalmente a hablar, ¿no? Mm. O gente que ha estado en ese ámbito, ¿no? Que han tenido familiares que formaban parte de ese oficio o ellos mismos han sido tratados. Entonces, arrancamos mañana a las 7 con la proyección del documental, con ese coloquio, siempre son animados, siempre son muy interesantes posterior a la proyección Mm. y es una experiencia muy gratificante de reencuentro con nuestras señas de identidad, con toda esa memoria y sabiduría popular que en este caso se manifiesta a través de la medicina popular. Te diré además, Javier, que hemos descubierto en este último año que afortunadamente creíamos que todo esto estaba en extinción y es verdad que está en retroceso porque la gente ya está en otra onda Mm. y esto era por transmisión oral y la nieta heredaba el oficio de la abuela o de la madre. Claro. Claro, la gente ya no está en esa onda de dar continuidad, Mm. pero hemos descubierto que hay mucha más gente practicando y conservando la medicina popular canaria de la que en principio ¿Qué uno me espera. dices? ¿En serio? ¿Sí? Sí, 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 Porque estábamos te iba a muy. preguntar que si estaba. Ah, sí, qué Sí, curioso. yo era de los que si tú hace un año me dices, Mm. oye, ¿cómo ves el futuro de esto? Yo digo, lo veo negro, o sea, Mm. mal, son 4, son mayores, no hay un relevo generacional Mm. y esto pues tiene un peligro serio de perderse. Y sin dejar de ser cierto ciertas cosas que he dicho, hemos descubierto que sí que hay gente que la está practicando, que la conserva, que la atesora en su entorno, quizás no de cara al público, atendiendo como antes atendían, porque hoy la gente también recurre a la medicina y en muchos ámbitos y muchas especialidades es más accesible y antes no lo era tanto, entonces se recurría más Mm. al curandera, al santiguador, pero te aseguro que nos hemos llevado esa grata sorpresa y hombre, no hay que bajar la guardia, pero sí Claro. que nos da un Pero poco la de gente alivio. sabía, la gente siempre sabíamos si íbamos al médico o esto era de curandero. ¿Sabes? No, Cuando... incluso, no, hasta el propio médico, ¿eh? El Sí, sí, propio sí, médico sí, sí. sabía, o sea, el médico canario fue un visionario con esto que hoy se llama medicina integrativa, que busca utilizar lo mejor de la medicina científica, de la medicina, digamos, convencional alopática, Mm. combinándola con aquellos elementos de la medicina complementaria que pueden ser útiles, ¿no? Mm. Es decir, porque todo suma, es decir, tú te estás tratando de una enfermedad, pues, no sé, hipertensión, y te medican, y un buen experto en hipertensión te dirá, hombre, si usted puede caminar al día un ratito, si usted puede alimentarse mejor, si le gusta el yoga, haga yoga o haga tai chi. Y esto es una manera de incorporar de forma integrativa herramientas que no son propiamente de la medicina científica, pero que se sabe que funcionan. Bueno, pues Mm. nuestros curanderos y curanderas y nuestros médicos y médicas ya colaboraban en el pasado. Y un médico cuando veía cosas que
no las tenía muy claras o que sabía que no eran para él, te mandaba al curandero. Y todavía hoy sucede. Todavía hay médicos que te mandan al curandero, incluso pensando que a lo mejor son enfermedades psicosomáticas, la sugestión, y que la creencia en el curandero puede ser más efectiva que él te mande unas Pero tú sabes pastillas. que eso, que hay un gran porcentaje de posibilidades. Si tú crees, bueno, tanto en el curandero como en Claro, el médico, o sea, eso claro, obvio, funciona obvio, la muchísimo, ¿no? confianza Claro, claro. en el terapeuta, ya sea un médico o un curandero, es un elemento fundamental en los procesos de curación. Mm. Hombre, no es la clave, pero es un elemento fundamental. Y de hecho, eso que llamamos efecto placebo, que a veces se utiliza para decir, bueno, esto es que la sugestión, bueno, pues fantástica, Claro. fantástico, la sugestión, te curas con la sugestión y con el efecto placebo. Genial. Hoy, o sea, esto que llamamos efecto placebo, también llega, o la sugestión, llega a ser un misterio para la propia medicina, porque es capaz de desencadenar Mm. procesos curativos, autorreparadores, que funcionan, pues vale, genial, no hay que quitarle importancia a esto, vamos a utilizarlo, vamos a sacarle partido. Hasta, Entonces, hasta lo una que, palabra nos cambia, José Gregorio. Hasta una claro, lo palabra. que no hay que Una hacer, palabra es claro, capaz de hundirte o una palabra es capaz de ponerte en órbita, ¿no? hombre, claro, es que nuestras emociones funcionan Claro. de una forma absolutamente poderosa y las palabras desencadenan emociones, sensaciones, reacciones. Hay Mm. una bioquímica interna, bueno, obviamente es interna, ¿no? Una bioquímica positiva o negativa, es decir, si alguien te hace coger un enfado, lo que tienes en la sangre es cortisol, adrenalina, que te está intoxicando las células, pero si vienen hacia ti palabras bondadosas, palabras alegres, de entusiasmo, eso genera pues serotonina, genera pues desde neurotransmisores a hormonas que te hacen endorfinas, que te hacen sentir pues genial, y eso es reparador, eleva tu estado de ánimo. Bueno, de esto podríamos hablar muy largo y tendido mucho rato, ¿eh? Nada, nada, recojo la historia, lo ponemos por decreto ley, que los telediarios empiecen la mañana con estas historias, a ver si nos cambiamos, ¿sabes? A ver si cambiamos un Sí, poco el devenir, ¿no? sí, bueno, es el triunfo de la estupidez hoy en día en Sí. el que vivimos, Mm. que consumimos. Tenemos una tendencia que no podemos evitar a consumir negativo, o sea, Sí. que lo negativo nos llame más la atención. Probablemente eso tiene que ver con nuestros mecanismos de supervivencia pues ancestrales, ¿no? Que lo negativo era algo que nos podía... O sea, estar informado de lo negativo nos ponía en alerta y nos protegía, Mm. pero esto ha cambiado y entonces, desgraciadamente, hoy nos intoxicamos con cosas negativas y entramos en redes sociales a debates y a discusiones y salimos enfadados y nos posicionamos de forma, ¿sabes?, haciendo aspavientos Mm. sobre cosas que ni nos incumben y sobre que la mayoría de las veces no tenemos ni una opinión propia formada, sino que seguimos Claro. un poco la ola, ¿no? Pero si lo vemos, Y lo vemos en todo, desde los opinadores, de gente que no tiene ni idea y están todo el día, ¿sabes? Y al final, pues, ese es el resultado. claro, total, total. Claro, Bueno, por claro. eso rompeolas como el tuyo son fantásticos para romper esas olas que a veces nos dejamos llevar por ellas, de un pensamiento ajeno, de un movimiento interesado, y Mm. nosotros igual ni hemos razonado sobre eso y le damos un like, compartimos y también Claro. nos posicionamos y pronunciamos como si fuésemos expertos, ¿no? Bueno, a veces, Bueno, gracias por lo que acabas de decir, que como antes te sí. dije yo que una palabra levantaba, me acabas de levantar el ánimo. Bueno, sígueme contando lo de eso, anda, que nos liamos y después se acaba el tiempo y no me Sí, lo bueno, cuentas. pues eso será el miércoles, la charla Sí. de curandera, curanderismo en Canarias, que digo, no se la pierden. El jueves estará Fernando Hernández hablando del patrimonio mágico de Canarias. Y aquí hay un poco de todo, porque va a hablar de cómo los misterios marcan nuestra historia, marcan nuestra toponimia, esos barrancos o roques de las ánimas, llano de las brujas. Nos están hablando de lugares en los que la gente creía que se reunían las brujas para hacer sus cosas, o que había un alma en pena deambulando en forma de luz. Y esas tradiciones, todavía están ancladas a ciertos lugares porque se conservaron en la toponimia, ¿no? Los famosos bailaderos, que hay una discusión siempre, y esta la conoces tú muy bien, Mm. acerca de si eran lugares de balar, donde llevaban al ganado para invocar a los dioses, haciendo que balaran las crías, o eran bailaderos, propiamente dichos, como se han interpretado, lugares donde se iban a realizar danzas rituales. En cualquiera de los dos casos, eso se terminó relacionando con las brujas. Y en cualquiera de los dos casos, tanto dice, bueno, que las brujas no existen, que eso era para rituales propiciatorios de los antiguos guanches, pues genial, porque ya el lugar era sagrado, ¿entiendes? O sea, me vale cualquiera de las dos historias,
porque te está señalando que ese lugar era especial, Sí, donde sí. se realizaba... Mira, vamos rápido a eso, Gregorio, porque ya se me queda el Sí, tiempo. bueno, ya tú ves cómo Coméntame me lo del como el viernes. tiempo. Coméntame Y lo el del viernes viernes. está, bueno, pues cerramos. El viernes está Aldo Linares, 7 de la tarde, el Psíquico, el Medium de Cuarto Milenio, ese que nos sorprende Sí. pues casi todas las semanas llegando a lugares y viendo y percibiendo las cosas que el resto no somos capaces. Bueno, pues él estará, es un privilegio también en esta jornada, completándola el viernes a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de San Isidro. Bueno, pues mira, genial. Vamos a voy a intentar darme algún salto para poderlo ver también en vivo y en directo. José Gregorio, gracias otra vez por haber estado A con ti, nosotros. un fuerte Y abrazo, seguimos amigo. hablando porque todos estos Venga. temas que estás tocando hay que sacarle más jugo, digamos, ¿no? Bueno, hasta siempre, Un abrazo, gracias. un abrazo, gracias. Adiós, chao, chao. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Proteja su patrimonio con la inversión más sólida. Invierte en lingotes de oro, con la máxima seguridad que ofrece la Sociedad Española de Metales Preciosos. Joyerías Adeley, distribuidor oficial en España, le garantiza su futuro con oro de inversión, certificado con todas las garantías internacionales. Pida su cita en joyeríasadeley.com. Estamos en calle Obispo Rey Redondo 49, La Laguna y en Las Chafiras. Joyerías Adeley. Garantice su futuro con oro de inversión. Joyerías Adeley, distribuidor oficial de la Sociedad Española de Metales Preciosos. En Dormitorum hemos subido el nivel del descanso y bajado los precios. Ahora 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o llámanos al 699 98 97. Abiertos 24 horas en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta. El Jardín Mariposa de Petra Klein cumple 27 años. En primera línea de los acantilados del norte de Tenerife, con 8.000 metros cuadrados de paraíso en la tierra y espectaculares vistas al océano y al majestuoso Teide. Reserva tu estancia de corta o larga duración en un entorno único de paz, silencio y en armonía con la abundante naturaleza. Relájate en nuestro extenso y famoso Jardín de la Vida y reconecta contigo y, si lo deseas, con grupos de convivencia y comunidad. También dispones de actividades y tratamientos para cuerpo, mente y alma. Te esperamos con los brazos abiertos. Encuéntranos en nuestra web jardin-mariposa.com, Facebook, Instagram o por WhatsApp al 652 211282. 652 211282. Ese olor a coche nuevo, esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos. Tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en cajasiete.com/préstamo coche. Hoy, ¿qué apetece? Algo rico, casero, con ese sabor que sabe a Canarias de verdad. En Casa Tomás, en Tegueste, llevamos desde 1977 poniendo cariño en cada plato. Nuestras famosas costillas con papas, carnes y pescado con los mejores vinos de la zona. Ven a vernos, aquí te tratamos como familia. Casa Tomás, que el sabor te traiga de vuelta. En el velatorio Memorial La Laguna atendemos a todas las familias sin distinción alguna, seas de la compañía de seguro que seas y tengas o no seguro de decesos. Ven a vernos en Plaza del Cristo sin número o llámanos al 900-231-132 las 24 horas. Velatorio Memorial La Laguna. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez.
Bueno, pues entramos en la parte siempre que me encanta a mí, ese minuto y algo de pura reflexión, ¿no? Es poco espacio, pero mucho contenido, ¿no? Entonces, en esta ocasión teníamos previsto para el programa de hoy una reflexión de Miguel Ríos, en el que él hablaba de cómo debemos recordar las cosas, en lo que es el recuerdo y la nostalgia, ¿no? Cómo debemos enfocarlo. Pero esta mañana, escuchando en la cadena SER precisamente un nuevo caso de abuso sexual en la iglesia, ¿no? Entonces, en este caso es de un señor, llamémosle Daniel, por poner un ejemplo, un nombre, y que al escuchar a uno de nuestros invitados en programas anteriores, Ciro Molina, donde él hablaba precisamente del abuso sexual que había tenido por parte de un cura, pues resulta que este chico pues había tenido la misma experiencia con ese mismo cura, ¿no? Entonces, esta mañana, de alguna manera, hablaba a todo el país de esta manera. Una vez escucho a Ciro en la cadena SER contando esa misma historia y hablando de este cura y dijo, pero si este es el mismo que con el que yo pasé hace muchísimos años. Digo, yo no me daba crédito que todavía ese señor siguiera en activo y siguiera haciendo las cosas que estaba haciendo. Al oír a Ciro y dije, pero Ciro, si esto es lo mismo que me pasó a mí, pues te cogía sola en la sacristía, te arrinconaba, tú te sentabas en un banco y él al lado, tú no tenías escapatoria, es que no tenías escapatoria, es decir, te encerraba, tú te sentías muy agobiado, empezaba a hablarte de cosas que tú decías, esto no es normal, te empezaba a hablar de que si un animalito conoce a una animalita y se aparean, no sé qué, contando cosas sexuales, conaba, te besaba, te metía a mano, te abría el pantalón y tú intentando escapar hasta que en algún momento, después de que él hiciera lo que quería hacer, que es besarte, meterte mano y toda esta historia, pues tú al final estabas ya tan desesperado que lo cogías y salías corriendo. Entonces yo veía a este señor, yo salía corriendo. Yo no podía estar a solas con él para nada. Cuando te ibas a confesar, aprovechaba lo más mínimo para ya meterme mano en los pantalones, meterme dentro de la mano y lanzarte el tremendo beso que te daba en los labios, pero y tú dices, pero ¿de qué viene? ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? Era una cosa que tú no le tenía sentido, porque con 9 años esto es surrealista y lo pasas muy mal. Él tenía obsesiones por alguno y conmigo tenía una obsesión. Y cada vez que yo iba a las excursiones, pues él cogía la cámara de fotografía y estaba continuamente detrás de mí sacándome fotos, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Intentaba irse a mi lado y yo me iba. Era un agobio. A mi madre me decía, ¿pero por qué no vas? Le digo, no quiero. Nunca le dije a mi madre cuál era el motivo. Una persecución, en meterte mano, el hacerse unas historias que sinceramente a veces recordarlo da muchísimo asco. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, y pasamos ahora vamos a cerrar el programa con una nueva entrevista, en este caso Nicolás Díaz. Él es profesor emérito de la Universidad de Las Palmas, pero es un auténtico investigador, ¿no? Yo creo que las dos cosas, tanto la parte científica como la parte histórica, siempre les ha encantado, ¿no? Entonces, se celebran en el sur de Tenerife, en Fania concretamente ahora, pues el 11 encuentro de verseadores. Y bueno, Pepe Urbano. Entonces, hoy que tenemos las ganas, ¿no? La ilusión de poder hablar y dar a conocer a este personaje, a Pepe Urbano, que tuvo muchísimo que ver con componer, con poesías, que yo creo que si Pepe Urbano hubiera sido de ahora, podría haber sido un buen rapero o alguien que realmente estuviera en la cresta de la ola, ¿no? Fíjate tú, cuando escribió, él por ejemplo escribió cuando se proclamó la Segunda República, algo así, como poesías como: cayó el cacique inhumano, usurpador, inmoral, en el abismo infernal que abrió con su propia mano. Todos se muestran ufanos y rebosan de alegría al ver que la tiranía por fin desapareció, porque España despertó de aquel sueño que dormía. Eso lo cantaba Pepe Urbano. Vamos a hablar de Pepe. Buenos días, Nicolás. Buenos días, don Javier, ¿qué tal? Pues mira, aquí dispuestos a seguir dando vida al legado de Pepe Urbano. Sí, ya veo que empezaste fuerte con esa décima famosa dedicada
a la proclamación de la República, a la caída de Alfonso XIII, que me parece que es bastante espectacular y creo que sintetiza bastante bien lo que la gente humilde de aquella época aspiraba, ¿no? Que la República le trajera nuevas oportunidades, sobre todo en un mundo, digamos, condenado a la ignorancia. Y enlazo con lo que decía anteriormente, esto no es tampoco ajeno a lo que contaba con respecto al caso de pederastia. O sea, ya la propia Iglesia se ocupaba de que no hubiera personas formadas, porque eso podría amenazar sus propios privilegios y los de los caciques de aquella época. Por tanto, la República se vio venir como una cosa realmente esperanzadora. Fíjate que se decía que él era analfabeto, que no sabía leer ni escribir, ¿no? Entonces, y yo me sorprende en esta poesía, yo un poco analizándola después, y gracias por haberme la mandado, porque me la mandaste tú, el estilo y la expresión que tenía, palabras que empleaba, como yo qué sé, palabras que no eran quizás tan normales en el hablar de aquella época, en un pueblo como, en este caso, como Fania. Bueno, Fania o cualquier pueblo, ¿no? Sí, mira, hay una cosa que suele decir Geray Rodríguez, Geray, el braceador, que estará protagonizando, como siempre, vamos, este 11º aniversario, ese 11º encuentro de braceadores que Pepe Urbano en Fania, ¿no? Geray suele decir que la literatura es tan grande que no caben los libros, y el uso de palabras que no eran tan usuales digamos, en el entorno rural, seguramente Pepe Urbano las aprendería en Cuba, porque él estuvo varios años en Cuba, no hizo fortuna porque le pidió lo que llamaban en aquella época la moratoria, en la cual pues a los emigrantes canarios que querían regresar se les prohibió sacar el dinero que guardaban en los bancos de cajas de ahorro, y por tanto vinieron prácticamente con una mano delante y otra detrás los de la generación de Pepe Urbano que se habían mudado para allá. Él y, por ejemplo, Luis Mata y otros muchos que andaban por allí en aquella época, ¿no? Y fíjate que la impresión que tengo yo es que allá en Cuba fue donde aprendió Pepe Urbano a versear, y evidentemente comenzó a hacerse dueño de palabras que usaban los propios versadores locales, ¿no? Hay una anécdota que me gustaría añadir, que yo creo que es muy poco conocida y me parece interesante. Andando el año, creo que fue el 98 o el 99, por ahí, fui a un congreso de investigación del cáncer en Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, allí junto a la desembocadura del Mississippi. Y cuando acabé el congreso me apunté a una excursión con un barquito de estos de ruedas desde el río Mississippi, que son tan visuales, ¿no? Y recalamos en lo que era una explotación agrícola de las antiguas, de esas del sur profundo. Y de ahí me encontré que había una referencia a un sitio que llamaban Los Isleños, y los isleños en toda América siempre se refiere a los canarios. Y entonces con esa referencia, la señora que estaba allí, que justamente era isleña, me dio un teléfono de un señor que era el que vivía allí, que se ocupaba de esas cosas, de la parte cultural, y para no ser larga la historia, me fue a buscar al hotel, me llevó a almorzar, fui a visitar lo que se conoce como la parroquia de San Bernardo, justo en la misma desembocadura del río Mississippi, y allí se había establecido en el siglo XVIII un conjunto de canarios. Bueno, pues no solo conservaban el idioma, es que había una señora que hacía e improvisaba décimas. Eso quiere decir que donde quiera que hubo canarios, hay décimas. Y eso es válido para cualquier lugar. Por ejemplo, Uruguay, donde migraron muchos canarios, de ahí salió nada menos que Jorge Drexler, que es uno de los máximos exponentes del decimismo mundial. Por tanto, estamos en una corriente tremendamente importante, una corriente que entra desde el pasado y avanza hacia el futuro con una fuerza incontenible, diría yo. Entonces tú dices que, claro, que eso tiene su explicación, claro. Igual que vinieron palabras como la papa y no sé qué, no sé cuánto, también se trajo de allá muchas cosas, ¿no? En este caso la décima. La impresión que tenemos mucho es que la décima es algo de ida y vuelta. Es decir, posiblemente fue con canarios para Cuba, en Cuba floreció y volvió para acá otra vez después del tiempo. Porque esas cosas suelen ser así. A lo mejor, por ejemplo, Pepe Urbano cultivaba la décima y era el mejor cineasta que había en aquella época,
siempre hay algunos, no muchos, pero nunca fue muy popular después de mi infancia. Fíjate que Pepe Urbano murió el año 61, o sea que hace ahora 65 años que... ¿Tú te acuerdas de él? ¿Tú te acuerdas de verlo? Sí, claro, sí, él vivía al lado de mi casa. Cuéntanos. Pasaba todos los días por delante de su puerta. Él tenía, mi hermano y yo, mi hermano Aristides, que también falleció desgraciadamente, y yo pasábamos todos los días rumbo a la escuela por delante de la puerta de Pepe Urbano, a la ida o la vuelta, diríamos que pasábamos 4 veces al día por delante, y en algún momento nos encontrábamos. Y siempre te decía o un pareado o una noticia entera en décima o lo que le parecía a él, pero siempre había versos cuando pasaba por el lado de Pepe Urbano. Era fantástico, todo un personaje. Y fíjate que de esa... Y te ha marcado, marcó, te marcó realmente, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que nos marcó tanto a ti como a tu hermano, sí. Como a mucha gente, sí, que hemos seguido haciendo versos después. Ese es digamos, una cosa muy interesante porque poco tiempo después de fallecer vino un maestro de la zarza que se llamaba, ya me acordaré, yo no me acuerdo el nombre, ya te lo diré después. Bueno, sí. Y era una persona que le interesaban esas cosas de la cuestión popular, de lo que tenía que ver con la literatura popular, con los verseadores y tal, y reunió las décimas que se acordaba la gente, sobre todo de la zarza, porque Pepe Urbano andaba por los dos sitios, ¿no? Por la zarza, por Fania, por toda la jurisdicción, con su típico negocio, que era simplemente comprar y vender, ¿no? El maestro se llamaba Ricardo García Luis, ya me acuerdo. Vale, sí. Y estuvo, poco después, él estuvo en los años 60, 66, 67, por ahí estuvo ahí en la zarza, y recopiló las décimas que la gente de la zarza recordaba de Pepe Urbano. Pero fíjate tú, como mucho después se han ido incorporando más décimas que Francisco Javier Díaz, que ha publicado 2 libros sobre las décimas de Pepe Urbano, muy bien estudiadas, muy bien estructuradas, muy bien, en fin, trabajadas. Fran recopiló muchas más décimas. ¿Sabes de quién? Sobre todo de tu tía Lola Rodríguez Díaz, Lola Rodríguez, que era una persona que tenía una memoria espectacular. Era niña cuando Pepe Urbano transitaba por el pueblo, visitaba a Pepe Urbano mucho, a la familia de tu abuela, Pepa Rajesa, a la cubana, Ciforosa, en fin, toda esa gente le compraba cosas de él y se paraban en las casas de ellos a hacer versos, ¿no? Y esta Lola, que tenía una memoria espectacular, se acordaba de todo y lo guardó en su memoria durante 50 años hasta que lo fue transcribiendo y Fran lo fue recopilando y se juntaron pues más del doble de las décimas que había recogido en su vida el maestro, ¿sí? O sea, memoria popular pura y dura. Si fuera como ahora, que ahora que estamos, que la memoria casi que está perseguida, casi no, está perseguida. pero fíjate lo que te digo, Fran ha seguido siempre porque le interesan esas cosas, y hace poco contactó ¿te acuerdas de un luchador que había en Fran, llamado Julio el Tambor? Sí, Julio el Tambor. Julio recordaba de memoria, de haber vivido y escuchado décimas que se sabía de memoria desde gran niño de Pepe Urbano, y fue capaz de aportar 6 o 7 nuevas también a la nueva edición del libro de Pepe. Por tanto, tan grande fue la impronta de Pepe Urbano que su memoria quedó en sus décimas en el recuerdo popular durante, qué sé yo, más de 60 años que hace que falleció. Es increíble, absolutamente increíble. No, fíjate, y pasó tanto tiempo, fíjate, y luego de repente vino como la gran estrella, ¿no? De repente aparece Pepe Urbano después de tantos años, ¿no? Que sí, que había quedado esa memoria, ¿verdad? Y de repente toma nueva vida, ¿no? Sí, pero te lo explico también que eso tiene su cuestión interesante. Esto fue porque fue lo siguiente, Fran hace años ya que tenía recopilado un libro con la décima de Pepe Urbano, con todo lo que tenía ahí y tal, entonces lo preparó para publicar, y cuando llegó el momento dice, bueno, necesitamos una persona que nos haga el prólogo. Sí. Y claro, de aquí, de la Universidad de Las Palmas, yo soy amigo de dos importantes, ¿no? Uno es Geray Rodríguez, que fue el que finalmente hizo el prólogo, y otro es Maximiano Pratero también, que fue una persona que ha rescatado muchísimo las décimas para sacar. Bueno, pues a Geray, que tenía más confianza con él, le propuse, Geray, porque no nos hace un prólogo para el libro de Pepe Urbano que tenemos. Sí, ya él lo conocía, ¿sabes? De que se lo había contado
Melquiades, el luchador, le había hablado a Geray, que le gustaba el tema de las décimas, de que existía Pepe Urbano y que había, en fin, una tradición importante en España. Bueno, pues el asunto fue que en 2015 se preparó el primer libro de poesía de Pepe Urbano, y el prólogo lo escribió Geray. Entonces, cuando fue el momento de presentar el libro, resulta que invitamos a Geray para que fuera al acto, ¿no? Bueno, pues para sorpresa de Geray se juntaron más de 400 personas ese día para la presentación del libro. Nunca en su vida había visto una presentación tan espectacular, y allí sin encomendarse a nadie, sin comentar ni siquiera conmigo, ni con Fran, ni con nadie, sino por su cuenta. El año que viene celebramos en España un encuentro internacional de verseadores que llevará el nombre de Pepe Urbano por todo el mundo. Y así hoy se puede decir que Pepe Urbano es conocido, pues, sobre todo en América, desde la Patagonia hasta Canadá, no seguro. Pues hay tanta gente que cultiva la décima en todos los países, que la mayoría de ellos han pasado, de los grandes decimistas han pasado la mayoría ya por Fania en los encuentros de verseadores. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que sí. Bueno, nosotros que nos están escuchando ahora a lo largo y ancho del archipiélago canario, tomen nota de este poeta, Pepe Urbano, esa historia que está contando Nicolás. Nicolás, cuéntame las jornadas, qué van a hacer, cuéntanos, que se nos va el tiempo y luego no hay tiempo de hablarlo. Sí, mira, esta semana es una semana cultural que empezó el sábado pasado. Incluyó el domingo una marcha por los lugares de Pepe Urbano, visitando los sitios en los que él separado para vender, y también hay un curso de extensión universitaria que todos los años hace Fran en Fania, y que incluye participación de gente importante. Y el sábado es el gran día en el cual pues será el Festival de Pepe Urbano, que habrá personas que vienen de Cuba como Ana María Gil, de Perú, María Lidia Guerra, y 4 de Panamá nada menos, Jardín Muñoz, Sebastián García, en fin, 4. ¿no? Se juntarán los versadores fañeros, participará los alumnos de Guajara, y llevará como siempre un grupo de gente muy interesante de todos los valores, como Eduardo Duque, José María Dávila, Marcos Hormiga además que va a tener un doble papel, porque Marcos es majorero, como seguramente sabes. Sí. Va a ser el que me ayude a presentar también mi novela Carmen Tequila, que se presentará este viernes a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento también, y formará parte un poco porque la presentación será en verso del curso que organiza Fran Díaz de extensión universitaria. Vale. Ese tema sí que me gustaría tocarlo. Bueno, hay dos cosas que quiero, aparte de lo que estás contando ahora y de la gente que viene de fuera. Uno, tu trabajo, esta Carmen Tequila, que me gustaría poder desmenuzar de otra manera, o sea, con más tiempo, quiero decirte, ¿no? Para otro programa, si te apetece. Y luego también una cosa importante, yo creo que es muy importante que acabas de comentar ahora, ¿no? Y es que al decir, digamos, el sumario, lo que vienen a trabajar, has hablado del alumnado del colegio Guajara, ¿no? Y amigo, que se esté trabajando la décima y tal, en este caso en el colegio, yo no sé si habrá otros colegios que estén desarrollándolo de la misma manera con esos contenidos, ¿no? Pero me parece un tema súper interesante y destacable. Sí, esto lo ha puesto en marcha una fundación 8 sílabas, de la que hay, en fin, te he mencionado por lo menos tres son Marcos Hormiga, Geray Rodríguez, Expedito también, y Dávila, ¿no? Que también irán para Fania. Ellos son el alma de esa fundación y tienen una gran actividad en muy diferentes lugares. Por ejemplo, Expedito está participando en talleres de décimas en toda Gran Canaria, en un montón de sitios. Y en Tenerife también en varios lugares, no sabría cuáles, pero te aseguro que el CEU Guajara es importante, pero no es el único. Es un sitio, un lugar en el cual se está cultivando bastante ese tema, pero hay muchos sitios en Canaria. De modo que, por así decirlo, lo que estamos intentando hacer es garantizar el futuro de la décima como expresión cultural canaria. Claro, qué interesante. Y la gente, por ejemplo, que viene de fuera, tú que has tenido esa experiencia, cuando ve la realidad nuestra de aquí, gente, por ejemplo, de otros años, que han venido también de otros lugares de Hispanoamérica, ¿qué opinan qué dicen, qué trasladan de allá para acá?
Mira, yo creo que hay como muy diversos, digamos, situaciones en distintos lugares. Por ejemplo, hay una gran tradición de los payadores en Uruguay, Argentina, etcétera, ¿no? Luego está por la costa, por Chile, en Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, México. Y algunos lugares de Estados Unidos se cultiva la décima también, eso es muy importante. Por ejemplo, hace unos años vinieron un grupo mexicano de un sitio bastante remoto, ahí metido en la sierra, que son algunos de ellos descendientes de canarios posiblemente, y cultivan la décima de una forma maravillosa. Y lo importante de esto es que la manera de cantar la décima es muy distinta, porque la décima es muy musical y se presta a cantarla desde folías, punto cubano, pero infinidad de maneras distintas también. Por ejemplo, los payadores uruguayos y esto la cantan así también, y seguramente, no sé si te habrás dado cuenta, o los oyentes se habrán dado cuenta, pero muchas de las que cantaba Violeta Parra eran décimas también. Y otro que canta muchísimas décimas, ya lo mencioné antes, es Jorge Drexler. Este es el campeón, yo creo que de los mejores que hay actualmente. Y dentro de los que han pasado por Fania, hay algunos que son absolutamente espectaculares. Marta Swain, que es de Argentina, es una belleza la forma en que canta y actúa. Y luego están también, por ejemplo, Díaz Pimienta, cubano, magnífico, Ana Maris, que viene este año, magnífica también como improvisadora, Herrera, que estuvo el año pasado, son absolutamente fantásticos, son campeones del mundo en ese tema. Y en Canarias tenemos buenos también, por ejemplo, Geray Rodríguez debe ser de los mejores del mundo, sin duda alguna. En tu caso particular, siempre me ha llamado la atención que siempre has hecho, no sé, para cosas, para diversos contenidos, digamos, echas mano a la décima. Siempre que fuiste una amante, o has sido siempre un amante de la décima para cosas rápidamente. Hay una cosa que me sorprende muchísimo, pero muchísimo, ¿sabes? Y es que ante cualquier cosa, tanto sea buena, mala, regular, en fin, cualquier cosa, inmediatamente al rato aparece yo casi que digo que al rato aparece una décima tuya, pues ya te digo, o sea, con contenido. Por ejemplo, la última fue bueno, que yo tenga, ¿no? Fue, bueno, la que le dedicaste a Toño, que tristemente falleció, un amigo de un integrante de un grupo del que tú estás, de los Juanes y tal. Pero a veces son de otras cosas, de política, de social, en fin, de lo que sea, pero rápidamente echas mano a la décima, ¿no? Sí, yo creo que la décima es muy agradecida. A ver, fíjate que hay una cosa que es importante con respecto a la décima, que es el hecho de que se pueda recordar una décima que se dijo hace 60 años y todavía la gente se acuerde de memoria de ella. Y yo creo que la razón es que la métrica es muy trabada, es decir, la métrica es muy, digamos, contundente, y si recuerdas una décima porque tienes facilidad para acordarte de ese tipo de cosas, la puedes repetir a lo largo de toda la vida, porque realmente la rima que tiene es tan estricta que no puedes salirte de ella, y las palabras no puedes cambiar una por otra, y el mensaje se mantiene intacto durante generaciones. Eso es, yo creo que, claro, una buena definición. Claro, mira, y más cuando la realidad no cambia. Es decir, por ejemplo, la que cantaba, que si quieres, si te la sabes, por ejemplo, la que cantaba de infeliz agricultor, en fin, de la realidad que siempre se ha vivido en la tierra, coño, pues eso la ha cambiado, ¿sabes? Sí, igual. Sí, igual. Y algunas son bastante festivas, que ha seguido de Pepe Urbano, pero tiene muchas que son verdaderos poemas. En fin, hay una, si te parece, te digo una que me gusta mucho. Te lo iba a decir ahora, sí, dímelo. Es una que me gusta mucho de Pepe Urbano, que dice: nacemos y al despertar al mundo desconocido sentimos algún fluido que nos obliga a llorar. Luego, después de pasar una edad tierna y florida, sufrimos alguna herida, pesares y desengaños, y al cabo de algunos años sabemos lo que es la vida. Es tan musical, es tan sencillo recordar ese tipo de cosas, que a mí me parece que es fantástico. Por eso, cuando lees alguna cosa, que sé yo, de política, de social o lo que sea, de pronto se te aparece un octosílabo. Sí. Pero son atemporales, ¿no te das cuenta que es atemporal? Porque eso siempre ha sido así, ¿no? Y será. Te pide que haga una décima. Ella misma te digo una cosa también, o sea, o te pide ella salir o no hay Dios que la saque, ¿eh? Eso es importante, porque no te puedes poner a forzar a hacer una décima, eso es imposible. O te sale porque lees algo que te gusta o escuchas algo que te gusta y te
sale el otro tirado o no tiene una décima. Yo por lo menos no soy capaz, vamos. Sí. Bueno, ahí me salió lo de tu hermano. Me puede llamar así también. Es verdad, es verdad. Bueno, yo creo que en el caso de... hubiera sido lo mismo porque él también era o fue con un amante total de Pepe, ¿no? Bueno, Nicolás, gracias por haber estado con nosotros. Te vuelvo a llamar otro día para hablar más en profundidad de tu trabajo de Carmen Tequila y te emplazo para ese día. Gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas una vez más y ya nos veremos por ahí por Fania, ¿vale? Venga, muchas gracias a ustedes. Gracias, chao. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Para personas inquietas, Capital Radio. Bueno, pues nada, pues después de haber hablado con José Gregorio González del tema de Canarias mágicas, ¿no? De todas las historias que tiene esta tierra y que son historias que deben de perdurar, no pueden morir nunca, siempre adelante. Luego pasamos por la historia, por conocer el tema de los abusos sexuales en la iglesia, ¿eh? Terrible ese tema que contaban esta mañana. Y por último, hablando del poeta Pepe Urbano, pues hemos tocado 3 temas importantes. Yo creo que los emplazo a la próxima semana. 7 días volvemos a encontrarnos aquí de nuevo en este programa, porque en el Rompeolas, como siempre les digo, aún se huele el sol. ¿Y qué les digo? Que gracias, por supuesto, al equipo de este programa, que gracias a ellos pues estamos semana tras semana. Chao. El Rompeolas con Javier Rodríguez.